Hola chicos, muy buenos días. Bienvenidos nuevamente a una semana más de clases. Espero que estén muy bien, que estén pasando con sus familias, sanos y salvos. El día de hoy vamos a continuar con la siguiente clase que corresponde a los diferentes tipos de estados. Y como hemos estado trabajando, chicos, les voy a proyectar las diapositivas. Mientras yo les proyecto las diapositivas, voy a ir dando su debida explicación y continuamos con esta clase. La siguiente clase, de la misma forma, será para los dos cursos, noveno A y noveno B, tal como es este día de hoy, la clase para los dos cursos, noveno A y noveno B, y la clase que corresponde, como les mencionaba, a los tipos de estado. Haciendo consecución de lo que estábamos viendo la clase anterior, que fue lo que es estado y las diferentes funciones del estado ecuatoriano. A continuación, chicos, las diapositivas, que tengan un buen día. Ahora vamos a continuar viendo lo que corresponde a lo que son tipos de estado. Recuerdan que en la anterior habíamos visto qué es un estado, cuáles eran los poderes públicos. Entonces, en este momento, chicos, ahora vamos a ver lo que son tipos de estado. Recuerden que esta clase es para noveno A y noveno B. Vamos. Volvamos a lo que es una definición de lo que corresponde a Estado. Recuerdan que nosotros habíamos dicho que Estado es una forma de organización social conformada por una red de instituciones que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado, y esto lo hacen a través de un ordenamiento jurídico y de la soberanía de un pueblo. Entonces tenemos que se entiende por Estado la organización social, política y económica que se constituye principalmente por un territorio propio y una población, soberanía y una legislación, es decir, una constitución. Hasta ahí estamos claros con lo que es la definición de lo que corresponde a Estado. Entonces, de la misma forma, según la organización política territorial, los estados se dividen en algunos estados. Y tenemos, por ejemplo, el Estado unitario. El Estado unitario tiene un único centro de poder, aunque incluya la descentralización administrativa a niveles provinciales y municipales. ¿Qué nos dice la diapositiva? El poder se ejerce de manera centralizada y unificada en un solo lugar. Cuando hablamos de Estado unitario, el poder se ejerce de manera centralizada en un centro y de manera unificada en un solo lugar. El poder es un ejercicio por un único gobierno nacional. La sede es la capital del Estado. Se aplican las leyes nacionales y sus autoridades dependen del gobierno central. Cuando hablamos de Estado unitario, estamos hablando básicamente de un Estado como el nuestro, ¿ya? Miren, podemos tener otro ejemplo. Aquí cuando hablamos de Estado unitario puede ser centralizado o descentralizado. Centralizado o descentralizado. En descentralizado las autoridades nacionales eligen y nombran a las otras autoridades. El poder central sanciona las leyes. Miren, cuando hablamos de centralizado, aquí el más claro ejemplo. Y los descentralizados son más flexibles, que reconocen diferentes niveles de autonomía a las regiones, pueden nombrar autoridades. Entonces, ustedes chicos, pueden identificar cuáles de estos dos puede ser nuestro gobierno, nuestra forma de Estado, centralizado o descentralizado. Eso tiene que usted averiguar. Ahora, tenemos otro Estado, ¿no es cierto? Otra forma de Estado, otra organización de Estado. Y esta es el Estado autonómico o regional. Tenemos aquí varias características, ¿no? Dice, pero este Estado, básicamente, existen unidades regionales con niveles de autonomía en ciertas funciones y en ciertas atribuciones. Surgen del Estado unitario o central, la descentralización del poder político con que cuentan los acercan al Estado federal. No son estados federales, pero no les acercan mucho. Sus entidades autónomas no forman parte de estados preexistentes. Las atribuciones de las entidades autónomas devienen de un traslado de la facultad del poder central. Las entidades autónomas no están dotadas de soberanía propia, a diferencia del estado, en el Estado unitario, cuando hablamos de gobiernos descentralizados, ya son más flexibles. Aquí no, las entidades autónomas no están dotadas de soberanía propia. Se producen dos órdenes jurídicos, el Estado Nacional y de las comunidades autónomas. Los más claros ejemplos son Italia y España. Italia y España. Ellos son un Estado autonómico o regional. Tenemos otro Estado que es el Estado federal.
En este estado, las unidades administrativas internas cuentan con cierta capacidad de autodeterminación en relación con sus territorios. Aquí hay autonomía política, sin embargo, existe un gobierno central que goza de la soberanía nacional. Y tenemos aquí tres características. El Estado federal. El poder se ejerce de manera descentralizada. El poder se reparte en dos esferas o niveles, nacional y local. Cada provincia es autónoma para tomar sus decisiones, no depende del poder nacional, aplica leyes nacionales y locales. Miren, el Estado federal. Cada provincia tiene su propia constitución, aplica leyes nacionales y locales, elige autoridades. Entonces, como está dividido también este Estado federal en diferentes provincias, cada provincia tiene su forma de dirigir su propia provincia, tiene su propia constitución, aplica sus leyes nacionales y locales, elige sus propias autoridades. Entonces, estamos hablando de un Estado federal. ¿Sería un Estado federal el nuestro? Ojo. Miren, dentro del Estado federal puede ser fuertemente centralizado, cada provincia dicta sus propias leyes, o menos centralizados. Las leyes son dictadas únicamente por el Congreso Nacional. Y los más claros ejemplos tenemos Brasil, Alemania, Canadá y México. Ellos son un Estado federal, ¿ya? Porque tienen sus provincias, cada una federada, cada una con sus propias leyes. ¿Ya? Es decir, todo este país, Brasil, está definido por provincias y cada una tiene sus propias leyes, dicta sus propias leyes. Aunque también hay algunas, como decía aquí en la diapositiva, que son menos centralizadas, las leyes son dictadas únicamente por el Congreso Nacional. México también es un país dividido por estados o cada uno es un estado federal, tiene sus propias leyes. ¿Ok? Y vamos con el último, que es el Estado Confederado. Se trata de una unión de estados soberanos y esto con carácter más o menos permanente. La soberanía de cada estado se mantiene, pero se establece una condición entre varios para formar una entidad superior. Entonces, el Estado confederado, varios estados soberanos e independientes se unen y conservan todo su poder. La unión se lleva mediante tratados y pactos, no por medio de la Constitución, sino por medio de tratados. La Constitución no tiene nada que ver. Los miembros conservan plena soberanía. Miren, el Estado confederado, las autoridades no son elegidas por los ciudadanos, sino que están integradas por delegados que los representan a los estados de la Confederación. Es decir, el más claro ejemplo es los Estados Unidos. Está formado por diferente tipo de estados, pero cada uno de estos estados que son confederados tienen sus propias autoridades y no son elegidas por los ciudadanos, sino que están integradas por delegados que los representan a los estados de cada una de esas confederaciones. Recuerden, por ejemplo, en Estados Unidos no existen las elecciones como lo hay aquí en el país. Aquí nosotros como ciudadanos nos acercamos a las urnas y escogemos presidente, vicepresidente y todo lo demás, alcaldes, prefectos, todas las designaciones que existen para el gobierno de nuestro país. En Estados Unidos no, ahí existen solamente dos candidatos que son presidenciales, no existen más. Aquí, a diferencia de nuestro país, existen varios candidatos para presidentes. Entonces allá existen solamente dos candidatos y cada uno de los estados eligen sus propias autoridades, como por ejemplo un fiscal de distrito, un fiscal general. Esos se eligen no por medio de toda la población, sino por medio de la población que pertenece a ese estado confederado. ¿Estamos claros? ¿Dudas o inquietudes, chicos? No tengo ningún inconveniente. Usted me pregunta. Espero que les haya gustado esta clase. Les agradezco mucho por su tiempo y que pasen un buen día.